Sobre AINES, acetaminofén y dipirona. Recuerden que el acetaminofén no es un AINES. Doctor, buenas tardes. En una diapositiva, mire que el acetaminofén tiene efecto en la ciclooxigenasa y ahí entre paréntesis decía ciclooxigenasa 2. O sea, ¿actúa en ambas y específicamente o tiene mayor efecto en la ciclooxigenasa 2 o solo actúa en esa? No, tiene más efecto. Si actúa en ambas, o tiene más efecto en esa. Ya, Entonces, uno no lo podría considerar, uno podría pensar que el acetaminofén es un AINES, entre comillas, porque sabemos que no es un AINES COX selectivo, pero sí es mucho más selectivo que los AINES normales, ¿cierto? Entonces, produce menos efectos. Sí te diste cuenta que uno con el acetaminofén no habla de efectos cardiovasculares trombóticos y mucho menos, y de gastritis muy poco. Si te das cuenta, puede que lo produzca, pero en menor proporción. Es por eso. sí, precisamente por eso le hacía la pregunta. Y otra cosa. Los anticops, todos como los que usted nos mencionó que son selectivos, ¿esos no se los podría formular acompañado con algún antiagregante o podrían generar de pronto alguna Es que interacción? Es que sería ya meterse uno muy agresivo, ¿no? Imagínate terminaría uno revolviendo cosas y produciendo más daño. Entonces, lo que uno debe hacer es utilizarlos por cortos periodos de tiempo y en pacientes muy específicos. Por ejemplo, el paciente que acaba de salir hace 6 meses tuvo una úlcera péptica, pues ese paciente no se arriesga a uno a darle los otros AINES y que sea un paciente sano y toda esa vaina, dele que no va a pasar nada, los efectos trombóticos seguramente no van a aparecer. Pero si usted ya tiene un paciente con un antecedente trombótico, jue madre, piénselo bien. Y piense más bien en utilizar, por ejemplo, acetaminofén, que es la buena salida que uno tiene y es una salida muy lógica que uno tiene siempre. Vuelvo a insistir, ¿sabe cuál es lo que uno le va a pesar? Y ustedes lo van a experimentar cuando sean médicos. El problema es que la gente se aprenda el nombre de los medicamentos. Entonces la gente, como yo siempre lo digo, suena muy grosero, pero es la única, para mí es una verdad absoluta. La gente entonces se aprendió ibuprofeno, entonces dice, es que a mí en la CPS no me da sino ibuprofeno. ¿Y qué más quiere que le dé? Si es que eso es lo que sirve. O es que a mí no me da sino acetaminofén, pero ¿qué más quiere que le dé si es que el acetaminofén es el que le sirve? ¿Sí me hago entender? Y es más, entonces uno le podría pensar, bueno, démosle ketorolaco, y madre, ¿y el riñón qué? ¿No? Pues piensa uno. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo de todos esos, ¿cuál es el que más utilizo? Acetaminofén. Sí, lo utilizo sobre todo en niños, lógicamente, porque es lo indicado. Y en adultos, naproxeno me parece que es una buena opción, ¿cierto? ¿Y por qué no ibuprofeno? Para por lo menos cambiarle el nombre a la gente. Aunque le aseguro que en un año ya todo el mundo ya va a decir, es que no me formulan sino naproxeno. Porque la gente es así. Lo mismo pasó con la... Entonces comienzan a autoformularse y entonces es que es el lío. Bien, ¿más preguntas? Gracias, doctor. Con mucho gusto. Bien, entonces continuemos y vamos a hablar de glucocorticoides, ¿vale? Bien, hablar de corticosteroides o glucocorticoides es la misma vaina. Estamos hablando de los mismos medicamentos. Y todos son derivados del cortisol o de la hidrocortisona. Y aquí, entonces, quiero preguntar, quiero preguntar, quiero preguntar, quiero preguntar. ¿Cuánto nos acordamos? A ver, preguntemos. A ver. Nini Joana. ¿Dónde estás, Nini Joana? Hola, profe. Hola, Nini Joana. Nini Joana, una pregunta muy sencillita. ¿Recuerdas tú la corteza suprarrenal, cómo está dividida? ¿Cuáles son las zonas de la corteza suprarrenal? Eh,
La zona glomerular, creo que era, fascicular, reticular, ¿sí? No sé, lo que tú me digas, yo te creo. Sí, fascicular, reticular y glomerular. ¿Y la glomerular qué secretaba? La glomerular, producción de ¿cómo era? Mielanocorticoides, ¿no? Hay que estudiar más, ¿no? Y Joana, para tener claro ese concepto. Muy bien, hay que estudiar un poquito más. Muy bien, muy bien. Vámonos con preguntémosle. Preguntémosle. A Lisset Alejandra. Dale, Lisset. ¿Tú te acuerdas de esas tres zonas? ¿Cuál era la zona más amplia? Es la zona fascicular. ¿Y qué secretaba la zona fascicular? Cortisol, doctor. Eso, el cortisol. Perfecto, perfecto. Preguntémosle a Luis Cuastumar. Luis, ¿cuál de esas tres zonas, Luis Cuastumar, es la que está más pegada a la médula suprarrenal? La zona fascicular es la que está en medio, ¿no? Creo que la zona reticular es la que está más pegada a la médula. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo también creo. ¿Y te acuerdas qué secreta esa zona? Los mineralocorticoides. Tenemos un problema. Los andrógenos. Los andrógenos. Yo no sé lo que ustedes me digan, yo acepto todo lo que ustedes me digan. Sí, los andrógenos, como la testosterona y los estrógenos. Ya. Joana Mora. Sí, profe. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Sí, profe? perfecto, Joana. Préndeme la cámara. Ya. Eso, ahí te estoy Ya. viendo, Joana. Y cuéntanos, ¿cuáles son las células principales de secreción de la médula suprarrenal? ¿Cómo se llaman esas células? ¿Las células principales de qué? De secreción de la médula suprarrenal. No, profe, no recuerdo. Ya, listo. Jorge Agustín, Jorge. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Cuáles son las células de la médula suprarrenal que secretan las principales hormonas de esa zona, de la Son médula? Esas células. las catecolaminas. ¿Pero cómo se llaman las células? No recuerdo, yo sé que son las catecolaminas, la adrenalina, la norepinefrina y la dopamina, pero no. Bien. O sea, eso es lo que recuerdo. Ya. Preguntémosle a una dama. Preguntémosle a Luz Darieras. Hola, doctor. Hola. Préndeme la cámara. ¿Me mira? Perfectamente, pues un poco oscuro. Usted está, yo no sé en qué cuevas que está. Estoy como a contraluz. Sí. Ya como llega un poco mejor el internet. Ya, listo. No, no importa. Pero ahí te estoy viendo, listo. Luz, y cuéntame cuál es la principal secreción de la zona glomerular. Glomerular creo que es la... Ay, espera, doctor. La aldosterona. La glomerular es la aldosterona. ¿Y la aldosterona? ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Cómo, doctor? Qué pena, es que no le entiendo. ¿Y para qué sirve la aldosterona en el cuerpo? Esa es la que actúa en el túbulo distal. Ah, ¿y
qué hace en el túbulo distal? Pues esta cumple varias funciones en el túbulo distal. Ayuda a absorber sodio, ayuda al intercambio. ¿El intercambio de qué? No me acuerdo más. Y aumenta la presión arterial. También ayuda en la presión arterial. ¿Cómo ayuda en la presión arterial? Uy, usted se acaba de meter en un problema terrible. Eso sí, explíqueme cómo aumenta cómo ayuda a aumentar la presión arterial. Cuénteme. Ese es buenísimo. Pues es que creo que colabora en lo del retorno venoso, en ayudar a aumentar, pues aumenta el retorno venoso, por lo tanto aumentaría también lo que es la precarga, la Hijo de poscarga. madre, pero cuénteme cómo es capaz la aldosterona de aumentar el retorno venoso. ¿Cómo? Pues sería como al momento en el que se absorbe sodio. ¿El sodio se absorbe de dónde a dónde? Cuando se absorbe sodio y agua, pues en ese momento pues ayudaría. No, por eso, pero ¿de dónde se absorbe el sodio? ¿De dónde a dónde? Pues sería como del túbulo a las venas, ¿no? Bien. Ahí tenemos los enredos y los berracos. Bueno. Estudiar más, hay que estudiar más y hay que estudiar más. Muy bien. Entonces, rápidamente vamos a recordar la anatomía. Entonces, la médula secreta las catecolaminas y la corteza tenemos las tres zonas que ya ustedes las dijeron, algunos las tienen claritas, otros no las tienen tan claras. Esta zona fascicular es la más grande de todas, la más extensa, la glomerular, la que está más pegada a la cápsula, y la más pegada a la zona reticular, es la zona de la zona reticular. La glomerular, ya sabemos, 15% de la corteza está por debajo de la cápsula, secreta aldosterona y se rige por el eje controlado por la angiotensina 2 y el potasio. No me voy a detener en esto, se los menciono para recordárselo, pero ustedes lo conocen muy bien. La zona más ancha y media es la zona fascicular, 75% de la corteza suprarrenal hace parte de esa zona y secreta los glucocorticoides, en el caso de los humanos, el cortisol, en otras especies la corticosterona, y esa secreción sí está controlada por el eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, la zona reticular es la capa más profunda, secreta andrógenos suprarrenales como el DHEA y la androstendiona, estrógenos y glucocorticoides. La secreción está controlada por ACTH, hormona corticotropa y estimuladora de andrógenos. ¿Y qué factores estimulan la secreción? Entonces, el estrés, las infecciones, las cirugías, la hipoglicemia, teniendo en cuenta que el cortisol es una hormona hiperglicemiante, el ejercicio físico intenso, el trauma, ¿cierto? ¿Y qué relación tienen los corticosteroides con la inmunidad? Entonces, los factores de inmunidad como interleuquinas tipo 1, 2, 6, factor de necrosis tumoral, ¿cierto? A través del hipotálamo hace que se conviertan en un estimulante para aumentar la secreción de ACTH. Y además el cortisol hace un control de la respuesta con autorregulación de esas mismas interleuquinas. ¿Cómo podemos clasificar a los corticosteroides? De distintas maneras. Los corticosteroides son medicamentos que personalmente a mí me parecen geniales. El problema es que sus efectos adversos y sus complicaciones en el uso, más que en el uso, en el abuso,
puede llevar al paciente a complicaciones gravísimas. Sin embargo, en buenas manos, bien utilizados, son geniales y no le van a causar problema al paciente. Pero usted tiene que tener un conocimiento claro del medicamento, y aquí es donde yo vuelvo a insistir, mis hijos, no me cansaré de decirlo, yo no puedo hacer nada porque ustedes, yo no estoy en contra de ustedes, lo que quiero decirles, yo estoy para colaborarles, pero lo que ustedes no pueden hacer es pasar los semestres en vano, haciendo trampa ni nada, no, ustedes son buenos, yo sé que la mayoría de ustedes son buenos, pero no pueden dejar pasar semestres así, porque me pasen y ya, como en algunos semestres donde pasan porque es que mi novio está allá y de alguna manera tengo que llegar allá y no, ¿sí me entienden? No, aquí en la Universidad de Nariño no. Si ustedes hacen trampas, están haciendo trampa a ustedes y a los pacientes, a mí no. A mí la universidad me paga porque sí, porque no. ¿Sí me entienden? Entonces, una de las vivas pruebas de eso, de ser honesto con ustedes mismos y con sus pacientes, es cuando aprenden a manejar corticosteroides. Usted le puede hacer un daño ni el berraco a un paciente, dañarle la vida a un paciente donde usted no sepa manejar un corticosteroide. O le puede arreglar la vida a un paciente si usted sabe manejar un glucocorticoide. Si ustedes me hacen trampa a mí, les están dando trampa a ustedes mismos, a los pobres pacientes, ¿me entienden? A mí, vuelvo a insistir, no. Entonces, aprendan las cosas bien, que nadie les esté diciendo al lado, no se aprovechen de la virtualidad para pasar los semestres, ¿cierto? Y después, toma, hijo de madre, el día que los demanden, pues, ay, hijo de pucha. O el día que lo manden a la cárcel, toma, hijo de madre, o el día que saque a otro man por haberle hecho algo malo a un familiar, un balazo, entonces ustedes se van a acordar por qué hice las cosas mal. Espero que en la universidad no pase eso, espero que aquí no pase eso, ¿cierto? Espero que aquí todos ustedes sean juiciosos y estén pasando las cosas como es, haciendo las cosas como son. Eso quiero pensarlo, yo ya no quiero pensar en nada más, ¿sí me entiendes? Yo cumplo con dictar mis clases y hacer lo más honesto posible con ustedes. La deshonestidad de ustedes, no sé, yo espero que eso no exista, vuelvo a insistir, en este grupo ni en ninguno de la Universidad de Nariño. Me resisto a pensarlo. Entonces, por favor, vuelvan y lean, tengan claros esos conceptos de fisiología y verán que la cosa va a ser mucho más fácil. ¿Cómo puedo clasificar los corticosteroides? Entonces, mire varias maneras de clasificarlo. Uno es según su origen. Pueden ser de origen natural o de origen sintético. De origen natural, los que más se parecen o son derivados directos del cortisol, la cortisona y la hidrocortisona. Sintéticos, a los cuales se le ha agregado mediante procedimientos químicos y bioquímicos grupos radicales, sulfidrilos, toda esa vaina que no viene al momento y que yo tampoco es que sepa mucho, como la prednisona, prednisolona, deflaxacor, triamcinolona, metilprednisolona, betametasona, dexametasona. Algunos de ellos son muy utilizados, como por ejemplo estos dos últimos, como por ejemplo estos dos primeros. Los otros también. Y hay muchos más que van apareciendo, mis hijos. Yo les puse acá los más frecuentemente utilizados. Entonces, esa es una manera de clasificarlos. ¿De qué otra manera los podemos clasificar? Según su duración de acción. Y hay unos que duran muy poquito, otros que duran un poquito más largo y otros que duran larguísimo. Por ejemplo, de acción corta, la hidrocortisona dura menos de 12 horas. De acción intermedia, los que duran entre 12 y 36 horas. Entre ellos tenemos la prednisona, prednisolona, triamcinolona, metilprednisolona. Y unos de acción más larga, los que duran más de 48 horas, como la betametasona, dexametasona y deflaxacor. Y aquí empieza a lo que les acabo de decir de la honestidad, de aprender las cosas bien, de hacer el bien a sus pacientes. Por ejemplo, uno ve colocándole dexametasona para la inflamación a pacientes cada 12 horas, ¿cierto? Si eso lo está haciendo un especialista porque la patología que él tiene y los estudios demuestran que eso es cierto, vaya y pase. Pero si lo está haciendo un médico general, ¿cierto? A la topatolona, un rural, es porque no se acuerda que la dexametasona tiene una acción larga y tiene más de su vida media más de 48 horas.
O sea, si yo le coloco hoy una ampolla de dexametasona, si se la quiero repetir, no se la puedo repetir antes de 48 horas, porque no estoy haciendo nada sino acumulando corticoides en su cuerpo. Otra manera de clasificarlo es según su potencia, y su potencia puede ser antiinflamatoria o su potencia mineralocorticoide, o sea, cómo se parece al cortisol o cómo se parece a la aldosterona, perdón. Entonces, por ejemplo, la hidrocortisona tiene una potencia antiinflamatoria 1, o sea que es igual de potente para el proceso inflamatorio que el cortisol. Y tiene una potencia mineralocorticoide de 2, o sea que es 2 veces más potente que la aldosterona en la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, ¿cierto? El de Flaxacor es 3.5 veces más potente que el cortisol antiinflamatorio. La prednisona 4 veces, la metilprednisolona 5 veces, la triamcinolona 5 veces. Miren la betametasona, 25 veces más potente que el cortisol que nosotros producimos. O la dexametasona, 30 veces más potente. Y aquí están con respecto a la aldosterona. Miren, la fluorohidrocortisona es 200 veces más potente que la misma aldosterona. ¿Cómo es la estructura? Ahí tenemos algunos como la hidrocortisona, la prednisona, la prednisolona, la metilprednisona, ¿cierto? La metilprednisolona. Aquí tenemos que los anillos, miren, estos anillos son estables, ¿cierto? Por aquí ya hay una distorsión, pero estos radicales son los que cambian, los que les decía. Entonces ahí tiene una estructura esteroidea que puede ser, en el caso de los esteroides, de 21 carbonos, de los estrógenos como las hormonas de 18 y los esteroides andrógenos de 19. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Entonces, muy parecido a lo que hace el cortisol normalmente, se unen a un receptor citoplasmático. Ya saben ustedes por qué no necesitan un receptor en la membrana. En el núcleo se unen a un elemento de respuesta de glucocorticoides o GRE, y este es el que se encarga de hacer que este está pegado al DNA y hace que este medicamento pueda hacer una modulación de los genes, inhibiendo o induciendo la síntesis de proteínas, induciendo a esos cambios conformacionales del DNA. Mírenlo aquí tenemos un paciente con inflamación, ¿cierto? Aquí que tenemos el glucocorticoide entrando a la célula, aquí lo está esperando el receptor, RG, receptor de glucocorticoides, forma un complejo que llega hasta aquí al núcleo, y miren, aquí está el DNA, y en el DNA los está esperando ese RG, ¿cierto? O elemento receptor de glucocorticoides para hacer los cambios conformacionales aquí en el DNA para síntesis de proteína, inhibiendo o estimulando la síntesis dependiendo de lo que necesite. Los efectos, rápidamente para recordarles a ustedes, afectan glóbulos blancos disminuyendo su número, afectando linfocitos y macrófagos, disminuyendo el número y alterando la función, todo lo que tiene que ver con inflamación y defensa. Estabiliza membranas celulares, disminuyendo la permeabilidad y liberación de enzimas líticas, lisocimas, moco por macrófagos, impidiendo que muchas de esas células relacionadas con la inflamación se degranulen y suelten las sustancias como histamina, por ejemplo, prostaglandina. Pues todo lo que tiene que ver con inflamación y también con alergias, ¿no? Potencia la actividad de algunas aminas simpático-miméticas, como lógicamente pues la adrenalina, que produce vasoconstricción. Actúa sobre la fosfolipasa 2 y la COX-2, que es lo que nos interesa a nosotros en esta clase. Ya se los había mostrado en la clase anterior cuando vimos ese cuadrito de Aine, ¿se acuerdan de la fosfolipasa 2? Entonces, si inhibimos a la fosfolipasa 2, inhibimos de paso la ciclooxigenasa y produce inhibición de prostaglandinas, leucotrienos por el lado de la lipoxigenasa y factor activador de plaquetas. Con respecto a la hipersensibilidad retardada, disminuyen la respuesta como tal a esta. Además, actúa sobre inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, ¿cierto? En el epitelio respiratorio hace inhibición de prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, todos relacionados
con los procesos de broncoespasmo, secreción de moco, ¿cierto? Ya uno se va guiando y pensando en patologías como asma, ¿cierto? Como EPOC. Disminuye células dendríticas, ¿se acuerda que están relacionadas con la presentación de antígenos? Que están relacionadas para captar y procesar alergenos, y también inhibe la secreción de moco. Todo lo que tenga que ver con alergias, los glucocorticoides están implicados, y con inflamación. ¿Cómo encuentra uno los glucocorticoides en el mercado? Todas las presentaciones que ustedes se puedan imaginar, tópicas, orales, parenterales, inhaladas. ¿Qué pasa cuando hay absorción sistémica de un glucocorticoide? Como él actúa como el cortisol, y el cortisol sigue el eje hipotálamo hipoficiario, inhibe el eje endocrino. Le dice, ¿para qué produzco cortisol si este man ya se lo están dando desde afuera? Eso cuando lo estamos dando a altas dosis y por tiempos prolongados. Su absorción es sistémica, perdóneme, su distribución es amplia, su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Reacciones adversas, hay unas generales como por ejemplo el síndrome de Cushing con el manejo por largos periodos de tiempo, haciendo que como tienen tanta potencia y lo estamos dando a tan altas dosis, entonces superen lo que normalmente produce el cortisol de nosotros y hace las características del síndrome de Cushing que ustedes van a ir a leer, lógicamente. Y cuando uno hace una supresión brusca, por ejemplo, le está dando a un paciente que tiene inflamación crónica, una artritis reumatoidea o tiene algunas afectaciones articulares del lupus eritematoso sistémico, y lleva 2 años dándole prednisolona, y de pronto un médico osado dice, no, ya no tome más, a partir de mañana suspéndala. La suspensión brusca en el uso prolongado puede producir una insuficiencia córtico suprarrenal. ¿Por qué? Porque mire que aquí dijimos que la absorción sistémica del medicamento produce inhibición del eje endocrino. Si el paciente lleva 2 años tomando el medicamento, pues ese eje está quieto. Y usted se lo suspende de un día para el otro, pues el paciente no tiene de dónde producir cortisol endógeno y aldosterona tampoco es que sea mucha. La alteración del eje hipotálamo hipoficiario puede llevar a alteraciones de otro tipo como anovulación y oligospermia. A nivel central, recuerde que los corticoides están relacionados con algunas actividades o procesos de las emociones, ¿cierto?, en el sistema nervioso central. Por eso pacientes que toman corticosteroides pueden llegar a tener cambios psíquicos similares a un pseudotumor cerebral. El paciente comienza a cambiar su manera de actuar, de pensar, y entonces parece que tuviera alteraciones psiquiátricas. No todos, lógicamente, estamos hablando de algunos pacientes. A nivel de tracto gastrointestinal tiene un potente efecto ulcerogénico, ¿cierto? Además, perdónenme un momentico. Además, a nivel cardiovascular, cuando usted afecta los glucocorticoides, ellos tienen un leve efecto mineralocorticoide. Al tener un leve efecto mineralocorticoide, pero usted lo utiliza por largos periodos de tiempo y a dosis altas, pues ya terminará siendo un efecto mineralocorticoide más grande y por lo tanto producirán retención hidrosalina que puede llevar al paciente a hipertensión, a edema y a insuficiencia cardíaca congestiva. En los ojos, aumento de la presión intraocular, disminución del drenaje del humor acuoso, ¿cierto?
pueden llevar al paciente a cataratas. En piel, atrofia, dificultad de la cicatrización. El metabolismo endocrino, hiperglicemia, hiperinsulinemia, alcalosis e hipocalemia. Esta hiperglicemia, recuerde que los glucocorticoides, el cortisol es una hormona hiperglicemiante y al mismo tiempo hará que aumente la secreción de insulina. Y la alcalosis y la hipocalemia están relacionadas con su poder mineralocorticoide. Entonces, habrá una alteración del catabolismo proteico, redistribución de lípidos, alteración del crecimiento en algunos pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes. Y se ha demostrado que los glucocorticoides están implicados, ¿cierto?, en los procesos de desmineralización. Entonces, a altas dosis y por tiempos prolongados puede llevar al paciente a osteoporosis y alteraciones de los músculos. Y por su efecto sobre la inmunidad, vuelvo a insistir, a altas dosis y periodos de tiempo prolongado, puede predisponer al paciente a infecciones cuando se dan a esas dosis inmunosupresoras. Las precauciones y contraindicaciones están directamente relacionadas con lo que acabamos de decir, con sus reacciones adversas. Entonces, pues pacientes con enfermedad acidopéptica no le vamos a dar porque acuérdense que predispone a la enfermedad acidopéptica como tal. Es hiperglicemiante, entonces no le vamos a dar en pacientes diabéticos a menos que estén muy bien controlados y que sea estrictamente necesario usarlos. Lo mismo con pacientes hipertensos o con alteraciones psiquiátricas porque se las podemos aumentar aún más. En el embarazo, mire lo que dice, riesgo-beneficio. Van a ver ustedes utilizar en obstetricia cuando lleguen allá, ¿cierto? Que algunos pacientes requieren el uso, mujeres embarazadas en los cuales se necesita hacer maduración de los pulmones del recién nacido porque tiene una amenaza de parto pretérmino y pueden hacer con alteración del metabolismo del surfactante. Entonces se utilizan los corticosteroides. Ahí están plenamente justificados utilizarlos, pero en otros momentos no. Interacciones con diuréticos como los que veremos pueden producir pérdida excesiva de potasio y el paciente entra en unos estados de hipocalemia severos que los puede llevar a alteraciones graves. Con antiácidos disminuye su absorción. Con algunos medicamentos como fenitoína o rifampicina aumenta el metabolismo de estos. Con los AINES, pues imagínate, aumenta el poder de la úlcera péptica. Sin embargo, por ejemplo, yo utilizo las mezclas, dexametasona con naproxeno. Si yo sé que el paciente es un paciente joven que no tiene antecedentes y lo voy a utilizar una sola dosis de dexametasona con unos 3 días de naproxeno, pues seguramente el paciente puede sentir un poquitico de gastritis, pero no le voy a producir una úlcera péptica. Caso distinto donde usted utilice por largos periodos de tiempo AINES y por largos periodos de tiempo y a dosis altas de glucocorticoides, si usted puede estar pensando en una úlcera péptica. Usos, todos los que ustedes quieran, todos los que ustedes quieran. Shock anafiláctico, asma, terapias inmunosupresoras en pacientes que han recibido trasplantes, pacientes que están recibiendo manejos para el cáncer, terapia antiinflamatoria, que es lo que estamos viendo hoy, terapias sustitutivas cuando el paciente tiene bajos niveles tiene insuficiencia adrenal, por ejemplo, enfermedad de Addison, alteraciones dermatológicas, sobre todo alergias en la piel, alteraciones oftálmicas u el otorrinolaringólogo, pues, y antialergias y otros. O sea que los usos son amplísimos. Hoy nos vamos a quedar con estos. Este es simplemente para que vean el libro de Golan. ¿Y qué están haciendo los gringos? Lo mismo que acabamos de decir. ¿Cuáles glucocorticoides? Budesonida, triamcinolona, flunisolida, beclometasona, fluticasona, hidrocortisona, hexametasona, metilprednisolona, las mismas que vimos nosotros. Aplicaciones clínicas en muchas condiciones inflamatorias de distintos órganos, en enfermedades autoinmunes, para terapias de reemplazo como primaria o secundaria, como les acabo de decir, en insuficiencia adrenal. Y las RAM, ahí están las mismas que dijimos. Cataratas, hiperglicemia, hipercortisolismo, depresión, euforia, osteoporosis. Contraindicaciones en pacientes que tengan infecciones y las consideraciones terapéuticas, todas las que están ahí.
Entonces, importante con los glucocorticoides conocer muy bien su fisiología, ¿cierto? Para poder, a partir de esa fisiología que tenemos, poder aplicarlos, ¿cierto? Sin miedo, pero con el conocimiento de, por Dios, mis hijos, yo los quiero a ustedes muchísimo, pero en la medida que ustedes sean juiciosos, entonces ustedes no la van a embarrar por allá más adelante, ¿entiende? Por eso hagan la carrera a conciencia, vuelvo a insistir, carrera a conciencia, sin hacer trampas, ¿sí me entiende? Sin hacer trampas, sin correr, nadie los está mandando a correr, porque después la vida se los cobra a uno y se lo cobra a uno, pero bien caro, ¿sí me entienden? Entonces, juiciosos. Preguntas, por favor, sobre glucocorticoides. Doctor, cuando se presenta una reacción alérgica por el uso de contraste, ¿sí se puede utilizar cualquiera de estos? Y hay unos más específicos, depende, porque es que, por ejemplo, la prednisona se utiliza vía oral, en cambio la dexametasona o la betametasona se utiliza vía intramuscular y se puede utilizar vía intravenosa. La hidrocortisona es de acción más rápida. Entonces depende. Si necesitamos un glucocorticoide de más rápida acción, entonces la hidrocortisona actúa en menos tiempo, pero también dura menos. En cambio la prednisona, por ejemplo, es oral, entonces se va a demorar más. Ah, vale, doctor, gracias. Bueno. Doctor, y en un paciente que sufre hipertensión Sí. y se le aplica dexametasona. Si usted le aplica una sola dosis y el paciente está controlado, no va a pasarle nada. No va a pasar absolutamente nada. Pero si usted le aplica, ya comienza a aplicarle, en el caso de la dexametasona, una ampolla cada 8 días, pues ya la cosa, y durante 2 o 3 meses, y no está controlado, uy, madre, le puede ocasionar más problemas, ¿no? Ahí la vaina es que tanto tiempo utiliza usted el corticoide, ¿cierto? Y que también controlado esté el paciente de su patología. Gracias. Bueno. Sí. No, el síndrome de Cushing se da por el uso prolongado y a altas dosis. Seguramente no le producirá un síndrome de Cushing inmediato. Por ejemplo, ¿dónde se produce el síndrome de Cushing? En patologías ya más crónicas como lupus eritematoso sistémico, donde usted tiene que utilizar, por ejemplo, prednisona durante 2 años seguidos. O en artritis reumatoidea, ¿sí? Sobre todo en enfermedades autoinmunes donde el uso es prolongado. Pero que usted le coloque 4 o 5 ampollas, difícilmente le podrá producir un Cushing, y si se lo produciera será reversible, ¿sí me entiende? En cambio en esos pacientes es reversible, pero con el paso del tiempo. Pero ahí. Sí, por lo menos a partir de los 6 meses ya la cosa es complicada. A partir de los 6 meses continuos, ya uno piensa en un Cushing. Bien, muy bien. Entonces, quedamos así. Entonces, la semana entrante seguramente vamos a tener taller y vamos a tener un quiz de esto que vamos a ver, pero todavía nos falta ver gota el lunes, ¿vale? Entonces, seguramente el viernes de hoy en 8 horas hacemos el quiz. El taller sí lo hacemos, lo van a hacer entre semana, pues yo se los pongo el lunes seguramente. ¿Listos? Muy bien, muchas gracias a todos. Nos veremos entonces el próximo lunes. Muy amables, chao. Gracias, doctor. Hasta luego.